Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, en la sesión de hoy, yo quiero fundamentalmente abordar ciertas problemáticas geométricas. No olviden que de alguna forma esta última parte del curso tiene un componente gráfico o geométrico bastante importante. Entonces, digamos que nuestro centro de trabajo, nuestro núcleo de trabajo es problemas geométricos, pero problemas geométricos que podamos abordar a partir del álgebra lineal y particularmente a partir de la teoría de vectores que hemos estado presentando las últimas sesiones de clase. Y hoy fundamentalmente me quiero centrar en la importancia de esa operación extravagante, pensaría uno, en el sentido que su definición no es natural, no es una definición que a uno se le ocurra fácilmente, por decirlo de alguna forma, no es una operación cuya definición sea como visible a los ojos de la lógica, pero es una operación que impacta muy fuertemente en la resolución de problemas geométricos relacionados con los vectores. Y la primera aplicación en ese sentido del producto cruz era la que habíamos mencionado brevemente al finalizar la clase anterior. Para tratar de contextualizarlos, yo a ustedes les mencionaba que el ejercicio de encontrar vectores ortogonales a otros vectores es un ejercicio central en la teoría geométrica de los vectores. No sé si alcanzaba a mencionar, tal vez no, que en el contexto de la física, cuando uno analiza ciertos fenómenos a partir de vectores, encontrar vectores ortogonales a esas magnitudes vectoriales que estamos representando nos permite ejercer cierto efecto importante sobre el fenómeno que se está analizando. De los ejemplos más emblemáticos están los conceptos de velocidad y aceleración. Cuando uno consigue, de alguna forma, encontrar vectores ortogonales a esa velocidad o a esa aceleración o a ambos, esos vectores representan magnitudes que tienen un efecto particular y muchas veces necesario para el fenómeno de movimiento que está involucrado en esa situación. No quiero entrar en profundidades sobre campos del conocimiento que no nos atañen en este momento, pero es para que ustedes vean el alcance de esta teoría que se está presentando. Entonces, en ese sentido, una pregunta ya en el lenguaje netamente vectorial, que es muy importante, es poder encontrar vectores ortogonales a otro par de vectores. Es decir, si yo tomo dos vectores cualquiera, yo quisiera encontrar un vector que fuera ortogonal a ambos vectores que aparecen ahí. Yo quiero clarificar esa idea. Yo lo que estoy buscando es un vector que tenga 90 grados, porque esa es la idea de ortogonalidad, tanto con el vector
que está tanto con, o mejor dicho, que mida 90 grados el ángulo con uno de los vectores y que también mida 90 grados con el otro vector. A eso me refiero cuando hablo de un vector que sea ortogonal a un par de vectores cualquiera. Y en ese sentido, la teoría de los vectores, y en particular la teoría del producto cruz, nos permite encontrar ese vector. Entonces, si yo tengo dos vectores cualquiera en R3 o en el espacio cartesiano, yo puedo encontrar un vector ortogonal a ambos simplemente haciendo el producto cruz entre esos dos vectores. Este era el ejemplo que creo que presentaba la clase anterior. Esto simplemente es como por contextualizar. Esto ya lo habíamos discutido. Pero la idea es bastante sencilla. Si a mí me dicen, necesito un vector ortogonal a estos dos en el espacio, porque es en el espacio en el que se puede hacer eso, pues simplemente calculo el producto cruz a partir de las reglas que habíamos presentado. ¿Sí es clara esa idea? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí. Permítanme un segundo. Quiero mostrarles cuál es la idea geométrica detrás de esto, para que vean el sentido de este trabajo. Voy a estar rotando bastante entre ambientes, pero que eso no vaya a generar ningún problema para poder ilustrar las ideas que necesitamos. Voy a dibujar dos vectores cualquiera. Voy a dibujar dos vectores de cualquier forma. Voy a dibujar, por ejemplo, el vector, a ver si me lo deja subir lo que quiero, ya después lo arreglo. Y, ¿por qué no me lo ya? Fijo, queda acá. Que no deja ya. Ah, ya. Ahora sí creo que quedó un vector. Y voy a dibujar otro vector. Y aunque no es necesario hacerlo, los voy a dibujar a los dos naciendo desde el plano cartesiano. ¿Qué se fijó acá? Ahora sí. Que no se queda fijo ahí. Vectores al azar. Listo, pues. Bien. Entonces quiero que miremos la situación. Espero que la puedan estar viendo con cuidado. Tengo dos vectorcitos acá, dos flechitas en el espacio cartesiano que nacen exactamente desde el mismo. Estos vectores a priori no tienen por qué tener ninguna característica particular. Tal vez ser vectores distintos, eso sí, pero en general, digamos que no necesitan ninguna característica específica. Bueno, de pronto que no sean paralelos, para que tenga sentido encontrar un vector interesante entre esos dos. Pero por lo demás, no hay ninguna restricción sobre el tipo de vectores. Voy a mirar qué vectores me resultaron. Aquí me resultó el vector, bueno, voy a ajustarlos para que me dé como numérico. Entonces yo quiero el vector 2, para que podamos hacer las operaciones fácilmente. 2, 3, 3. O sea, podríamos hacerlo con los decimales también, pero ahí sí las cuentas nos perjudican notablemente. Porque hacer operaciones con decimales, pues, tiene su detalle. Entonces los voy a modificar un poquitico. Y este que sea 4, 2, 4, 2 y menos 2. Entonces tengo esos dos vectores. El vector 2, 3, 3 y el vector 2,
4, 2 menos 2, que son los que estoy dibujando aquí. Y entonces yo quiero encontrar un vector que sea perpendicular o ortogonal tanto a este vector como a este vector que estoy mostrando. Naturalmente, la idea geométrica sería a grandes rasgos como hacer lo siguiente. Pongo como los dos vectores que coincidan de alguna forma, que es como que se sobrepongan, y considero un vector con esta estructura, de tal forma que ese vector, quiero dibujarlo pero no como un vector, sino como una línea, bueno, dejémoslo como un vector para que más o menos uno vea la idea. Entonces, de tal forma que cuando yo dibuje ese vector, que no lo estoy calculando con precisión, claro está, miren que el ángulo que forma con este vector de acá debería ser un ángulo recto, y de la misma forma, como el otro vector está ahí por detrás, en teoría superpuesto, ese mismo vector debería funcionar para que el ángulo tuviera 90 grados. Miren que esto no se podría hacer en el plano cartesiano, porque aquí un factor fundamental fue que pudiéramos rotar y movernos sobre las tres dimensiones. Pero en el caso del espacio cartesiano, yo tengo esa posibilidad de construir ese vector cuyo ángulo sea de 90 grados, tanto con este vector de acá como con este otro vector. Esa es a grandes rasgos la idea geométrica. Naturalmente uno no va a construir ese vector de manera geométrica, es decir, tratando de cuadrar el dibujo, porque miren lo problemático que fue incluso cuadrar los dos vectores. Pero lo cierto es que el vector que yo construya algebraicamente debería cumplir con esa propiedad. Entonces, la manera de obtenerlo es calculando el producto cruz, o una manera de obtenerlo es calculando el producto cruz. Entonces, si yo calculo el producto cruz entre estos dos vectores, el resultado va a ser un vector perpendicular a esos dos vectores que estamos mostrando. Entonces, yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que por favor calculen el producto cruz entre estos dos vectores que estoy dibujando. Entre el vector 2, 3, 3, que es este vector de acá, y el vector 4, 2, menos 2. Y luego miraremos geométricamente si podemos encontrar esa, o mejor dicho, si podemos graficar la situación de que el vector sea efectivamente ortogonal a esos dos. Entonces, el ejercicio específico es que me hagan el producto cruz entre estos dos vectores y me digan cuál es el resultado. Y ese resultado lo voy a poner aquí. ¿Me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Ay, ¿qué pasó?
Profesor, Cuéntame. ahí no tiene la respuesta. Listo, regálame la respuesta y la voy a escribir de acá. Menos 12, -12, 16 16, y menos 8. -8. A ver, ¿dónde me voy a ubicar este puntico? Uy, lo puso como por acá, ya lo vi ahí detrás. Tres dimensiones a veces uno pierde un poquitico, menos mal que este software nos permite rotar lo que necesitemos. Por aquí está ese punto, este puntico de acá. Listo. Vamos a trazar el vector. A ver si no me genera problema el hecho de que me haya quedado tan lejos. Va desde acá, ¿dónde está el punto de... Dios mío, no necesitaba... ya sé que voy a hacer más bien. Voy a dejarlo en cualquier lado y ya le pongo más bien pongo el resultado. 12, 16 menos 8. Para no enredarme buscando ese punto. Menos 12, 16 y menos 8. A ver cómo me queda ese vector. Pero está dibujando. No, lo estoy dibujando por acá. Claro, es que el punto estaba re lejos. Voy acá. A ver hasta dónde va. Sí, aquí está. Entonces quiero que miren la idea que precisamente les estaba presentando. Ese nuevo vector que he dibujado, que es este vector largo de acá, cumple con la idea que les mostraba. Que si yo logro, espero que ya logré eso, que si yo logro poner los dos vectores originales como alineados, por decirlo de alguna forma, aquí se ve, tocaría medirlo, claro está, pero aquí se ve que el ángulo que forma con esos dos vectores, tanto con este como con el otro, es un ángulo de 90 grados. Entonces, este vector que ustedes ven es un vector ortogonal a los dos vectores que estábamos considerando originalmente. Si uno quiere puede medir el ángulo, pero pues no quisiera como gastar tiempo en eso. Yo creo que es relativamente evidente que el ángulo terminará siendo de 90 grados cuando se mida con precisión. Y esa es la representación geométrica que nos interesa. Dos vectores ubicados en el espacio y un vector que surja ortogonal a los dos vectores que se están considerando. Esa es, digamos, que la primera aplicación que uno le ve o que hay del producto cruz hacia problemas geométricos. Ya no me dejó rotar. Sí me quedo, no, lo necesito al revés, sí. Eje X positivo, eje X. Y por acá, miren, se ve hacia el fondo el otro vector perpendicular a estos dos de acá. Naturalmente no es el único, eso yo quiero clarificarlo. Vectores ortogonales a estos dos vectores hay muchísimos. Muchísimos no significa que sean todos, pero hay muchísimos, hay bastantes, hay infinitos para ser más preciso. Porque uno puede decir, bueno, si tracé este y me produjo un ángulo de 90 grados, pues si lo hubiera dibujado en el otro sentido, también debería medir 90 grados. Y esa idea también resulta ser válida. Pero en el momento nuestra pregunta es acerca de encontrar uno que sea perpendicular a esos dos. Y eso me lo regala el producto cruz. Esa es una, y voy a borrar este vector, de las ideas que surgen detrás de esas operaciones algebraicas. Hay otra idea, y voy a ver si lo puedo dibujar bien, si aquí tengo la herramienta que me permita hacerlo sin problema, lo tendré acá.
No tengo, creo que no tengo herramienta. Esto no construye, más que se llaman paralelogramos. Si no me toca construirlo a manos, pero ahí sí me siento un poquitico inseguro, pero bueno, lo voy a intentar. Voy a hacer lo siguiente. Tengo estos dos vectores, los mismos vectores originales. Y quiero hacer la siguiente construcción. A grandes rasgos, lo que quiero construir es un paralelogramo, cuyos lados, o mejor dicho, donde algunos de sus lados son precisamente estos dos vectores. Lo que uno llama el paralelogramo, si es la palabra, sí, el paralelogramo generado por los dos vectores que aparecen acá. La idea es relativamente sencilla desde el punto de vista teórico. Vamos a ver si desde el punto de vista escrito logro mostrar la idea. Yo aquí había visto paralelas, ¿dónde están? Eso es lo que necesito fundamentalmente. Paralelas, aquí está. Para las paralelas necesito un vector y un punto. Maravilloso. Entonces, tan y ta. Ah, y ahí me salió esta recta paralela a este vector. No olviden que cuando uno habla de paralelogramo, los lados opuestos tienen que ser paralelos. Y voy a hacer lo mismo, ya que tengo esta herramienta, con este otro vector. Y ahí me sale otra recta. Miremos si todo me cuadra. Perfecto. Perfecto. Y ahora voy a poner el punto de corte. Miren cuáles son los dos vectores originales. Y voy a poner el punto de corte, intersección entre esta recta, y me salió este otro vértice. Y ahora sí puedo dibujar el polígono, que sería este. En teoría debe haber quedado como bien. ¿Será que no? Acá a ver si me quedó bien. Me toca borrar. Ah, sí, 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 mírenlo. Miren, aquí está. Aquí está el paralelogramo. Esto de acá, aquí se veía mejor así, así. Esto de acá, esto que está sombreado, es un paralelogramo generado por estos dos vectores. Y entonces, la pregunta natural que uno podría plantear es, ¿y cómo hago para calcular el área de ese paralelogramo? Naturalmente hay fórmulas geométricas que me permiten realizar ese proceso. Hay fórmulas para calcular el área de un paralelogramo a partir de, si no estoy mal, la longitud de los lados, pero creo que en algún momento esa fórmula requiere conocer el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Es decir, hay una fórmula para calcular áreas de paralelogramos, pero es una fórmula que a veces es un poco complicada de utilizar. En ese sentido, el álgebra lineal y la teoría vectorial nos ofrece una herramienta para calcular esa área de ese paralelogramo. Estoy hablando naturalmente de paralelogramos tridimensionales, es decir, de paralelogramos en el espacio cartesiano. A pesar de ser un objeto plano, pues naturalmente en este caso, y eso ustedes lo pueden ver, estos paralelogramos tienen una estructura tridimensional, lo que uno llamaría una superficie en el espacio cartesiano. Entonces, en ese sentido, para ese tipo de paralelogramos, yo puedo encontrar su área a partir de una fórmula que se basa en el producto cruz. Y esa fórmula es la que les voy a presentar a continuación.
Y ese es el otro gran resultado que se obtiene geométrico a partir del producto cruz. Si yo quiero encontrar el área del paralelogramo generado por dos vectores, naturalmente pues los dos vectores tienen que nacer del mismo punto, pero eso siempre se puede arreglar porque todos los vectores se pueden ubicar a partir del mismo punto. Yo puedo encontrar esa área a partir de la norma del producto cruz entre esos dos vectores. Y entonces, a partir de esa fórmula, yo puedo encontrar el área de un paralelogramo utilizando la teoría del álgebra vectorial. La idea naturalmente de la fórmula es muy sencilla. Primero se calcula el producto cruz, que ese creo que ya lo habíamos calculado en el ejemplo que acabamos de mostrar, porque es el mismo par de vectores. Y al calcular el producto cruz, al final le calculo la norma a ese vector. No olviden que el producto cruz da como resultado un vector. Entonces, si yo le calculo la norma a ese vector, eso me va a dar el área de ese paralelogramo. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Sí, señor. Entonces, para hacer el ejercicio, ustedes ya calcularon el producto cruz de esos vectores, si no estoy mal, que fue precisamente el que nos compartió el compañero, ese que dio menos 12, 16, menos 8. Por favor, calculen la norma de ese vector y a partir de esa norma obtenemos el área de ese paralelogramo. No creo que se demoren más de 2 minutos calculando una norma. Aproxímela decimalmente, 2 cifras decimales, por favor, como para ver el resultado lo más preciso posible de esa área en ese ejemplo específico. Profesor, a mí me dio Dime, 0,54. ¿cuánto? ¿No? No te 21, escuché bien. ¿Cuánto te dio? Otra vez, ¿cuánto? Es que no te escucha bien. ¿Cuánto? ¿Los demás me escuchan? Ah, espérate que creo que lo escribió por chat. 21.54. ¿Qué dicen los demás? ¿Me están escuchando? A mí también me dio eso, profe. Entonces, miren lo sencillo que se hace el ejercicio. Yo, a partir de el álgebra lineal, puedo calcular esa área sin necesidad de irme a una fórmula que, vuelvo y repito, estoy casi seguro, y ustedes pueden consultarlo en internet, es que no la tengo en la cabeza, pero casi seguro, esa fórmula directa para calcular el área de un paralelogramo requiere conocer el ángulo que se forma entre los dos lados. Si no estoy mal, si no estoy equivocado, ya me dio curiosidad, área de un paralelogramo. Ok, pide calcular la altura del paralelogramo, que es una recta perpendicular a la base. Entonces uno tiene que hacer esa medida, pero calcular la altura del paralelogramo precisamente es lo que requiere conocer el ángulo, porque se puede encontrar a partir de una relación trigonométrica. Entonces digamos que aplicar la fórmula que aparece en los libros de geometría básica en general puede ser un poco complicado. Esta fórmula, por otro lado, es bastante interesante y sencilla de aplicar. Claro está, siempre y cuando uno sepa calcular el producto cruz entre vectores.
Entonces quiero presentarles un problema y quiero que veamos la idea de ese problema. Permítanme un segundo, voy a dejar de presentar acá porque ese problema se muestra mejor geométricamente. Listo. Y miren al nivel al que voy a reducir el problema geométrico, para que ustedes lo vean. Que es un problema clásico. Al principio uno dice, pero ahí no tiene nada que ver el álgebra lineal, pero cuando uno, digamos, que conoce del tema, uno se da cuenta de la utilidad. Entonces voy a dibujar 3 puntos al azar, 3 puntos cualquiera. Puntos, 1,3, menos 2, primer punto. El otro es el punto 2,4, 5, está por acá. Y vamos a poner un puntico como cercano al origen. 1, 1, 1, me gusta. 1, 1, 1. Tengo esos 3 punticos. Bueno, naturalmente para la construcción del paralelogramo es necesario que los 3 puntos sean no colineales. Porque si los 3 puntos están sobre la misma línea, pues no hay ningún paralelogramo que se vaya a generar. Esto digamos que es geometría. 3 puntos no colineales. En algún momento vamos a hablar de ese concepto de colinealidad cuando hablemos de rectas y ahí vamos a entender algebraicamente a qué se refiere la colinealidad. Pero miremos que estos 3 puntos naturalmente no son colineales, no están sobre la misma línea recta. A partir de eso, yo puedo, a partir de esos 3 puntos, yo puedo construir un paralelogramo de una manera bastante natural. Naturalmente, primero uno este punto con este de acá, por ejemplo, y uno este punto con este de acá. Y para terminar de completar el paralelogramo, pues trazo paralelas. Entonces tengo esto, este de acá. Qué tonto. Lo puedo borrar ya, listo. Una paralela, pero de este en este punto. Y luego una paralela de este en este punto. Y ahí me salió mi paralelogramo. Voy a coger la intersección entre las dos rectas. Me aparece este puntico. Y ahora sí dibujo el polígono. Tan, 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 y y cierro, tengo que cerrar. Listo, pues. Este es un paralelogramo. La información que tengo sobre ese paralelogramo es 3 puntos. El punto 1, 3, menos 2, 2, 4, 5 y 1, 1, 1. Y lo que yo quiero encontrar es el área de este paralelogramo. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Miren la estructura gráfica del problema. Por aquí está el punto A, del cual conocemos sus coordenadas. Por aquí está el punto B, del cual conocemos sus coordenadas. Y por aquí está el punto C. 3 puntos en el espacio cartesiano. Yo quiero encontrar el área del paralelogramo a partir o generado por esos 3 puntos. ¿Sí me hago entender con el problema? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Un pequeño comentario mientras lo van realizando. Quiero que lo miren durante unos 5 o 6 minutos y me digan qué encontrar. En teoría, para encontrar esta área, no es necesario encontrar este otro punto, es decir, no es necesario calcularlo.
Pero si lo quieren, ese punto estaba por acá. El punto D es 2,6,2. Pero realmente, en teoría, y en realidad, o sea, cuando digo en teoría es también en la práctica, con los 3 puntos originales es suficiente para encontrar el área de ese paralelogramo. Entonces, por favor, quiero que me calculen esa área a partir de lo que hemos visto de álgebra lineal. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Voy a mostrar de frente. Ah, no, ahí estaba de frente. Ahí está de frente su paralelogramo. 5 minutos y les pregunto cómo les va con este problema.
¿Listo? ¿Me oyen? Sí, señor. ¿Sí pudieron responder el problema? Por mi parte, sí, señor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Si hay alguien más o no hay nadie más? Sí, profe. Entonces voy a revisar a ver la idea que yo considero pertinente. A ver si fue la misma idea que ustedes desarrollaron. Naturalmente la idea es que detrás de esto hayan unos vectores, vectores que estén relacionados con el paralelogramo. Y los vectores en este caso serían este vector de acá, el que va del punto C al punto B, y el vector que va desde el punto C hasta el punto A. Entonces miren cómo en esta estructura, que inicialmente no parecía tener nada que ver con vectores, hay unos vectores involucrados. Porque a partir de estos tres puntos, yo puedo construir dos vectores. El vector CB y el vector CA. Es decir, el que nace en C y termina en B, y el que nace en C y termina en A. Y esos vectores, pues naturalmente se calculan cabeza menos cola, no tiene mayor misterio. Y entonces el vector CB es el vector 1, 3, 4 y el vector CA es el vector 0, 2, menos 3. Y estos dos vectores son los que generan el paralelogramo, de la misma forma en que lo habíamos presentado anteriormente. Entonces, de acuerdo a la fórmula que se había presentado para encontrar el área de este paralelogramo, hay que hacer el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Sí les dieron los mismos vectores a todos? ¿Sí tuvieron todos la misma idea? ¿O cómo calcularon el área? Ay, Dios mío. ¿No hay nadie? Si no hay nadie, puedo cerrarte una vez, no tengo problema. Sí me dio el mismo vector, profe. El segundo, o sea, desea. El primero, pues, no me dio completamente igual. ¿Por qué no te dio completamente igual? Debí haber hecho mal la resta. O sea, por ejemplo, en el primero, la componente uno y la componente 3 me dieron diferentes. La componente 2 me dio igual. Entonces, debí haber hecho algo mal. Revisen eso. Revisen eso. Pues miremos bien las coordenadas de los puntos. A ver. Pues me está hablando del primero, del CA, ¿cierto? Del CB. El CB. Entonces la coordenada era, el punto inicial era 1, 1, 1 y el punto final era 2, 4, 5. ¿Sí o no? Y entonces, pues si yo hago la resta, 2 menos 1 da 1, 4 menos 1 da 3, 5 menos 1 da 4. Efectivamente es el vector 1, 3, 4. Ah, sí, qué pena, profe, sí. Es que estaba mirando ya. Sí, 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 me dio exactamente igual. Estaba mirando otro lado y, pero no, sí me dieron igual. ¿Y cuánto te dio el producto cruz entre esos dos vectores? Me dio el vector menos 17, ¿Ah? 3 y 2. ¿Ah? Menos 17, 3 y 2. Y cuando le calculaste la norma, tú me dices que lo pusiste en el chat, que te dio 17,38. Sí, señor. Miren que aquí ya había calculado el programa, el área de ese polígono, y efectivamente es 17,38.
¿Sí es claro para todos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Los demás, si hay alguien más ahí o no hay nadie más. Sí, Sí, señor. Profe, sí, señor. Bien. Entonces, para cerrar, hoy hemos visto cómo a partir de el álgebra lineal nosotros podemos dar respuesta a problemas geométricos. Y si algo a mí me parece interesante de este último problema es que cuando uno lo mira de primerazo, eso lo había manifestado anteriormente, pues uno dice, ¿y ahí qué tienen que ver los vectores? Si aquí lo que hay son puntos. Entonces, no es obvio, piensa uno, que detrás de este problema, que detrás de esta presentación, pudiera haber un proceso del álgebra lineal. Y es un proceso sencillo, es un proceso que simplifica. Vuelvo e insisto, si yo quisiera calcular esta área por métodos convencionales, si no estoy mal, toca ubicar la base, entonces tocaría poner esto como sobre una base y calcular el área, perdón, y calcular la altura, pero la altura comúnmente es una línea que es perpendicular desde la base y que pasa por este punto. Por poner un ejemplo, eso es lo que uno llama una altura. Le toca a uno ponerse a mirar cómo va a calcular esa altura, y para calcular esa altura comúnmente le toca a uno hacer algo trigonométrico. En cambio acá, fácilmente, a partir del álgebra lineal, encontramos esa área sin inconveniente. La próxima clase entramos a abordar las aplicaciones, es decir, importante o fuerte puede ser peyorativo con respecto a lo que hemos visto hoy. Digamos que las aplicaciones más profundas, me gusta más esa palabra, de esta teoría vectorial hacia problemas geométricos. Y ahí van a aparecer dos conceptos geométricos con los cuales uno está familiarizado, pero posiblemente no haya formalizado anteriormente, que son los conceptos de recta y de plano en el espacio cartesiano. Ustedes han trabajado con rectas posiblemente en el plano cartesiano. La idea ahora es trabajar con rectas y planos en el espacio cartesiano. Y vamos a ver que ahí aparece toda una nueva teoría, toda una nueva problemática que está inmersa dentro de la teoría de vectores. Durante esta semana pensaba yo poner alguna actividad de orden evaluable, pero de acuerdo a las recomendaciones del comunicado de la rectoría, pues no vamos a realizar actividades entregables o evaluables, por lo menos en el transcurso de esta semana, teniendo en cuenta, pues obviamente, la situación de orden público que se está presentando, en el cual o en la cual, pues posiblemente algunos de ustedes quieran, por decirlo de alguna forma, tener un espacio para reflexionar sobre ello. Entonces, debido a eso, la universidad expidió ese comunicado con el cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues las clases continúan normalmente, eso no tiene, digamos, que cambio, pero pues lo que corresponde a actividades evaluables, más bien las trasladamos para la próxima semana. Esperando, claro está, que la situación llegue a una normalidad en los próximos días. Entonces, esto es todo por la sesión de hoy. Nos vemos el lunes, perdón. El lunes de la próxima semana. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.